Doctor Cosío, buenos días y bienvenido. José Ramón, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todos. Buenos días, pues estamos aquí dando seguimiento y te apreciamos mucho que te detengas en el análisis y la revisión de todo esto que tiene que ver con la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que bueno, pues ha declarado ya formalmente, y ya hay un documento que se conoce en donde se especifican los cargos específicos por los cuales se declara culpable. Hay un conjunto de informaciones ya muy precisas en este documento legal. Y bueno, vino después la declaración de Lichtman y luego el remate con su X respecto al gobierno mexicano. Un paquete de cosas de las cuales recuperamos lo más importante hace un momento para dar contexto a lo que vas a comentar. ¿Qué te dice todo esto y frente a qué estamos, doctor? Pues mira, Carmen, creo que estamos de verdad ante una situación, voy a empezar con lo obvio, inédita. Creo que no había enfrentado México una situación semejante. Esto parece un lugar común, una trivialidad, pero creo que no lo es. Tienes en Estados Unidos a 3 personas, a Ovidio Guzmán, que está esperando ya la sentencia final para enero más o menos del año próximo. Entonces, el año que entra a Ovidio Guzmán López se le va a dictar una sentencia a partir, como tú lo dices muy bien, de los cargos que ya aceptó él. No es que se vayan a aprobar, él ya los aceptó. Entonces, lo que hay que ver es el tema de la penalidad. Hay que recordar que a Ovidio Guzmán lo extraditaron en enero del año 23, que fue un segundo intento muy complicado. Según reportaron distintas fuentes, con el motivo de la detención murieron 10 soldados y 19 presuntos delincuentes. Entonces ahí tienes un caso ya determinado. Otra cosa que me parece que no estamos viendo en todo el contexto es que su hermano Joaquín Guzmán López está también en los Estados Unidos con motivo del traslado que al parecer él mismo organizó el 25 de julio del 24 para llevarse a Ismael Zambada. Es muy importante ver que la audiencia de Joaquín Guzmán, que estaba señalada para el 15 de julio, se pospuso al 15 de septiembre. Este dato me parece central por lo que ahora voy a decir. Y a la tercera persona que está en los Estados Unidos es desde luego Ismael Zambada. Él tenía una audiencia para el 16 de junio y esta audiencia se movió para el 25 de agosto. Y como sabemos, Ismael Zambada fue en el mismo avión que Joaquín Guzmán López. ¿Por qué me parecen las fechas para empezar algo central? Porque en este momento Ovidio Guzmán ya declaró, ya aceptó la comisión de ciertos delitos, ya tuvo que haber entregado información muy valiosa para los Estados Unidos. A partir de que Ovidio Guzmán iba a declarar, Ismael Zambada movió su audiencia, o los fiscales movieron su audiencia al 25 de agosto. Pero también derivado de ese movimiento de la audiencia de Ismael Zambada, Joaquín Guzmán López movió su audiencia al 15 de septiembre. ¿Esto qué te quiere decir? Que Ismael Zambada está metido en una situación de un juego como este dilema del prisionero que se analiza en economía o en teoría de juegos, donde están los dos Guzmán López, él está en medio y tienen que construir una serie de declaraciones, tienen que dar información valiosa para ir negociando con las respectivas fiscalías la situación penal a la que van a quedar sometidos en los Estados Unidos. Esto de verdad que me parece importante. Ya Ovidio declaró, ya sabemos así en trazos generales qué delitos aceptó, no sabemos cuál es toda la información que da. Ahora vendrá Ismael Zambada a decir, bueno, yo puedo llegar a un arreglo y aquí está la información que puedo dar, y después de él vendrá Joaquín Guzmán López a dar la información en estos casos. Este me parece que es un asunto importante. El segundo, es verdad que Ovidio Guzmán fue llevado mediante un proceso de extradición, y eso conforme al Tratado de Extradición México-Estados Unidos está vigente desde el año 78, lo firmó en tiempos del presidente López Portillo. Es importante porque él sí tiene un estatus jurídico particular, pero el caso de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada
no tienen la misma condición porque no fueron extraditados. En otro programa contigo hablamos que la Corte de Estados Unidos desde hace muchísimos años acepta que las personas que lleguen a los Estados Unidos bajo cualquier motivo, y el caso más relevante el tiempo reciente, el de Álvarez Machain, no tienen las mismas garantías de protección que quienes fueron llevados mediante un tratado de extradición. Consecuentemente, así como a Ovidio Guzmán no le pudieran haber imputado establecido una pena de muerte, una pena de prisión de cadena perpetua, el caso es que a Joaquín Guzmán López o a Ismael Zambada sí se les podría plantear esa penalidad porque, repito, no entraron bajo el tratado de extradición. Entonces creo que lo que el gobierno de México se va a encontrar en este verano es que tiene a 3 de los delincuentes más buscados por los Estados Unidos, 3 personas peligrosas, 3 personas que pertenecen al mismo cártel de Sinaloa, más allá de que ahora tenga sus decisiones, y que estas 3 personas, por las condiciones jurídicas en que están, ya la audiencia de Ovidio o las 2 futuras audiencias de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López, tienen una enorme posibilidad de declarar de actos delictivos. Y estos son precisamente actos que en el gobierno actual de la presidenta Sheinbaum se están presentando como muy paradójicos, porque estas personas, se ha filtrado, se ha dicho, etcétera, que están acusando a México y a sus gobernantes en particular de los últimos tiempos como narcodelincuentes, como narcopolíticos, como personas asociadas con la delincuencia. Y aquí es donde me parece que las declaraciones de Lichtman son súper importantes. ¿Por qué razón? Lichtman ya hoy en día es el abogado de Ovidio y Joaquín Guzmán López. Pero es de varios. Sí, tengo aquí un. Claro. Si me detienes, si me permites un segundo, déjame detener aquí porque tenía en la pantalla justo ese punto. Y estaba viendo que es de varios, es abogado de varios. Mira, dice en el texto que ya se puede consultar en Aristegui Noticias traducido completo, si lo quiere ver el público, dice aquí que renuncia de conflicto. Y dice, Jeffrey Lichtman representa a Joaquín Guzmán Loera, o sea, al Chapo. Exacto. Joaquín Guzmán Loera, a Joaquín Guzmán López, a Iván Guzmán Salazar, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar y a José Ángel Canovio Insunza, los otros clientes. Y a Ovidio también, exacto. Y Ovidio, que es el principal en este momento. Exacto. Entonces, si tú te fijas, pues ya nos fijamos todo, ya tiene todo el, digamos, tiene todo el paquete de las defensas de todos los chapos o los chapitos, como se les ha estado denominando en los medios, sí. Y en consecuencia él ya tiene un control completo de la estrategia. El único que no tiene, desde luego, es el de Ismael Zambada, ese va por otro lado, pero si nos damos cuenta, la cantidad de información que Jeffrey Lichtman debe estar teniendo, porque desde luego participa en las negociaciones con los fiscales para ver qué sí se acepta, qué no se acepta, qué cargos se pueden imputar o no, son enormes. Y me parece que es una trampa en la que, lo digo con mucho respeto, cayó la presidenta Sheinbaum la semana pasada, cuando Lichtman, como abogado que está representando unos intereses y se le paga para que represente sus intereses, hace unas declaraciones. La presidenta de México, desde mi punto de vista, no tenía por qué salir ni a hacer declaraciones, ni a postularse. Para eso tiene un canciller, para eso tiene un embajador en Washington, para eso hay una Fiscalía General de la República, si se consideraba que estas eran las condiciones. Inclusive podría ser una consejera jurídica, y la presidenta sale, toma las declaraciones de Lichtman como si fueran unas declaraciones contra México, entonces primero desacredita al abogado y segundo, pues plantea este tema también muy delicado de que lo va a demandar civilmente ante las Cortes mexicanas. Creo que ahí sí no se dio cuenta la presidenta que se está enfrentando a una persona que está en otra jurisdicción, que está llevando a cabo una actividad profesional remunerada, lícita en los Estados Unidos y en cualquier otro país donde existan estos medios de defensa, y que al agredir o al meterse a un pleito con un abogado,
pues le levantó enormemente su condición de abogado. Yo no sé si este abogado, que seguramente todos los días participa en negociaciones con la Fiscalía, declaró cosas que la Fiscalía de los Estados Unidos no está declarando, sino que Lichtman está utilizando estas expresiones. Y podría resultar muy peligroso que la presidenta abriera un juicio por difamación, más allá de todos los problemas de las notificaciones, los exhortos que se tienen que hacer, para traerlo aquí, que Lichtman viniera a México y en el juicio civil en México que abriera la presidenta de la República, este señor Lichtman pues trajera una información importante por los 4 o los 5 defendidos que tiene en este momento prácticamente toda la familia Guzmán, todas las posibilidades Guzmán, Loera, Guzmán López, etcétera, para efectos de que se presentara esta información. Yo creo que este no es el papel de un presidente de la República, ponerse a discutir en los medios de comunicación directamente y sin utilizar, que para eso son los secretarios de Estado, para eso es su administración pública, para eso son los embajadores, es decir, un conjunto de personas que deben hacer ese trabajo. La presidenta creo que cometió este error. Pero más allá de esa cuestión, creo que sí es de la mayor importancia darnos cuenta que si tú tienes a toda la familia Guzmán como defendida, y por otro lado, hiciste o lograste que 16 miembros de esa familia fueran trasladados de Culiacán a Tijuana, de Tijuana en un avión privado, cruzaran a la frontera con los Estados Unidos, fueran recibidos, no quedó claro en ese momento si por los Marshalls o por el FBI, que hace sus diferencias en la condición de personas procesadas, investigadas o testigos protegidos, me parece que se está quedando con un asunto muy grande. Y aquí es donde me parece que viene la paradoja final. La presidenta Sheinbaum va a seguir, y su gobierno van a seguir señalando, van a seguir imputando defectos a la fiscalía o inclusive a los abogados, o van de verdad a tomar estas declaraciones que se están haciendo fuera con respecto a los funcionarios de sexenios pasados y funcionarios todavía en activo que van a ser imputados muy probablemente por estas personas de la familia Guzmán López. Y creo que la presidencia está en una paradoja muy importante que significa o empiezo yo a escarbar, voy a usar esta expresión coloquial, los cajones de mi pasado, de mis antecesores, de los miembros de mi movimiento, y yo misma empiezo a abrir carpetas de investigación y yo misma empiezo a procesar. Ya sé que me van a decir que la fiscalía es autónoma, pero lo estoy diciendo intencionadamente, empiezan a hacer cosas con México, o espero a que de los Estados Unidos empiecen a caer una serie de informaciones, una serie de intervenciones sobre bancos, sobre cuentas, sobre empresarios, sobre políticos en activo, sobre juzgadores, etcétera, con motivo de lo que la familia Guzmán va a declarar bajo la unidad de construcción de una defensa por el señor Lichtman. Ese me parece que es Lichtman, perdóname. Ese es el caso central que me parece que estamos viendo. Y ahora sí, creo que la presidenta Sheinbaum pues está llegando a un filo, está llegando a una condición límite donde o reacciona internamente y empieza a hacer cosas en materia penal, en materia de persecución de delitos, o se espera a que esas cosas acontezcan en los Estados Unidos con todo lo que estamos viendo, y ya vimos que el uso de aranceles, al menos en esta última ronda, está teniendo una función política, el congelamiento de 3 instituciones financieras, sobre todo Banco, por el control que tenía de los fideicomisos, más allá de lo que pasó con Béctor y el ingeniero Romo. Creo que la verdadera relevancia está en Banco por su función financiera respecto, insisto, de una gran cantidad de fideicomisos públicos. Es decir, ese me parece que es el tema central que estamos viendo. Y al mismo tiempo siguen apareciendo problemas muy serios con el huachicol, ese huachicol que ya no existía. Por el otro lado, y lo tratamos el martes pasado, con todo el tema de Pegasus, que sí es cierto que se compró en el sexenio de Calderón, se utilizó en el sexenio de Peña, y se reactivó en el sexenio de López Obrador. Sí, son muchos temas que están allí gravitando, y me parece que ahora sí tiene que tomar una decisión política, jurídica,
de gran seriedad la presidenta es: o hago las investigaciones yo o me atengo a los resultados que se dan. Y aquí sí quiero decir una cosa adicional. No creo que se valga estar simplemente, y no es cosa trivial, estar utilizando el discurso de la nacionalidad mexicana, del orgullo nacional que desde luego existe, de nuestra cultura milenaria, de la piñata. Todas esas frases me parece que se han ido desgastando, porque más allá de que puedan tener un efecto interno, que pues cada vez durará menos porque se van choteando las cosas, y me parece que no van a ser suficientemente fuertes como para sostener una posición frente a todas las investigaciones que se están dando fuera del país, Carlos. Pues fuerte lo que dices. Tú dices en pocas palabras que la presidenta o el gobierno mexicano y la fiscalía en ese panorama deben adelantarse a lo que viene en camino, según tu punto de vista. Pues mira, es que de otra forma es quedarte sentada esperando a lo que se da. Más allá de si tiene razón o no Lichtman con el tema del general Cienfuegos, pero creo que el señalamiento es muy, muy serio. Muy. Lo que hizo. Yo creo que la conferencia de Lichtman tenía que ver principalmente con hablar de Cienfuegos. Claro, porque si tú dices, oigan, ustedes me prometieron que en México iban a abrir una investigación, tampoco Lichtman estaba diciendo, oigan, debieron haber condenado. Ustedes dijeron que iban a abrir una investigación, y a los 2 días de que regresa a México se da una exoneración, y ahí entonces Lichtman dice, y por eso te digo, no sé cuál sea su grado de autonomía o si tiene algún tipo de relación con las propias fiscalías con las que lleva meses negociando la condición de, ya no solo ahora de Ovidio Guzmán, sino de toda la familia Guzmán. Yo no sé si también es un mensaje de decir, ¿por qué no nos invitamos a las negociaciones? Uno, porque, y eso lo dijo él en la conferencia, porque nos prometieron una investigación contra el general Cienfuegos, no nos prometieron una sentencia la imposición de una pena, nos ofrecieron una investigación y no la utilizaron. 2, cuando llegó, no la hicieron. Lo exoneraron de inmediato. Y 3, es muy importante esto también, el presidente López Obrador utilizó información que se le había dado a México en condiciones de confidencialidad para atacar a los Estados Unidos, a la DEA y algunas otras agencias. Lo que está diciendo Lichtman es que se rompió una confianza institucional por la forma en que en el sexenio del presidente López Obrador México actuó, y consecuentemente, no lo dijo así, pero me parece que esa es la implicación, no queremos, o el gobierno de los Estados Unidos o la Fiscalía de los Estados Unidos no quiere que el gobierno de México esté en unas negociaciones por esa pérdida de confianza y por el posible mal uso que le puedan dar a la información que se produzca o que se genere en esas negociaciones. Creo que esto es lo que Lichtman dijo, más allá tiene razón o no tiene razón, pero me parece que es una afirmación fuertísima en el sentido de no los vamos a invitar porque no les tenemos confianza. ¡Wow! Eso es fuertísimo. Y quieren al Mayo para hacerle lo que hacían Fuegos, casi dijo eso, ¿no? Claro, y fíjate cómo es, por eso digo que las fechas son interesantes. Tienes primero a un integrante de los Chapos, voy a llamarle así, luego tienes a un integrante de los Mayos, o el más importante de ellos, y luego tienes otro integrante de los Chapos en un plazo de julio, agosto y septiembre. El Mayo queda en el proceso de declaraciones, en el proceso de acusaciones, en el proceso de aceptación de responsabilidad entre las declaraciones de dos Mayos. Y por eso yo decía este tema, que lo hemos repetido ya en varios programas que yo, el tema del dilema del prisionero. Yo, como a cualquiera de ellos 3, no sé qué va a declarar el otro. Si yo no declaro en contra de él, si yo no llego a ciertos acuerdos con la Fiscalía de los Estados Unidos, es probable que el otro declare en mi contra, que el otro me impute a mí la totalidad de los delitos habidos y por haber, consecuentemente quedo en una situación muy peligrosa. Esto me parece así. José Ramón, tenemos problemas con el audio. Perdóname que te interrumpa, algo está pasando. Dame un segundito. Aquí Livier Cuevas, nuestra productora, habla contigo para corregir este audio que se estaba como rozando con alguna cosa con el micrófono. Entonces déjenme, en un momento más estaremos con el doctor Cosío para retomar el hilo y pues sí, seguir de cerca el tema Cienfuegos. En la declaración de Lichtman es central. Lo planteado por Cienfuegos es central porque está planteando que se comprometió
el gobierno mexicano, según lo dicho por Lichtman, se comprometió el gobierno mexicano a que una vez entregado, digámoslo así, se le haría un procesamiento judicial, y al final lo que ocurrió fue lo que ocurrió, lo que está recordando José Ramón, que es desacreditar la propia investigación de la DEA, incluso no solamente por parte del gobierno mexicano, sino la Fiscalía General de la República. Yo recuerdo que en este espacio tuvimos una entrevista fuerte con el secretario, con el fiscal Alejandro Gers Manero, respecto al caso Cienfuegos y respecto a lo que estaba planteándose desde el gobierno mexicano, y la fiscalía pues estuvo en la misma sintonía, desacreditando la propia investigación de la cuestión del general Salvador Cienfuegos. Está el libro y lo que ha dicho Jesús Esquivel aquí muchas veces. Jesús escribió ese libro que se llama A sus órdenes, mi general. El caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar, y Jesús, como periodista, pues ha hecho un trabajo muy importante para narrar, informar y dar cuenta de aquella operación llamada Padrino, la operación Padrino, que era la operación que involucraba pues el trasiego de drogas y la investigación internacional, que en su momento fue pues considerada como la más contundente sobre un militar mexicano vinculado al narcotráfico, según la propia investigación. Así que ya recordamos lo que Jesús Esquivel ha informado al respecto, incluso cómo Jesús Esquivel, cuando tuvo noticia de que se estaba investigando nada más ni nada menos que a quien fuera secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Peña Nieto, cuando Jesús tuvo noticia de todo eso, bueno, pues se tocó base con el gobierno mexicano para preguntar, para saber periodísticamente del asunto. Él ha narrado con mucha precisión y amplitud esta trama que al final de cuentas, pues en el mejor de los casos nos deja muchas dudas, José Ramón. En el mejor de los casos nos deja muchas dudas a si el general Cienfuegos es inocente o no. La presidenta ayer usó la palabra inocencia, sin que se haya procesado en México al general, desacreditando la investigación de la DEA de los Estados Unidos, y la entrega del general por parte de Estados Unidos a México, pues fue el motivo, yo creo, me atrevo a decir, fue el motivo o uno de los motivos principales por los cuales Lichtman decidió declarar lo que declaró, porque declaró varias cosas, pero no me parece gratuito que sin pregunta expresa de nadie, Lichtman haya sacado el caso Cienfuegos y Lichtman haya recordado que México se comprometió a algo que no ocurrió. Y lo que tú estás ahora recordando, José Ramón, regresamos contigo y esperemos que te escuchemos mejor. Gracias, Carmen. Mira, yo creo que lo que señalas ahora es muy relevante. Estados Unidos no le dijo a México cuando devolvieron al general Cienfuegos que el general Cienfuegos era culpable o inocente. Simplemente les dijo, abran un proceso para que con base en un proceso normal, etcétera, se declare su condición jurídica. Creo que el hecho de haber precipitado las cosas y de haber dicho hay una exoneración total, pues generó este problema. Días después, el presidente López Obrador, en su muy acostumbrado estilo, se dedica a burlarse de los datos y a decir una serie de cosas, etcétera. Y eso es lo que me parece que Lichtman está diciendo. Les perdió el gobierno de los Estados Unidos la confianza. No Lichtman, porque Lichtman no es ninguna autoridad para perderle la confianza a nadie. No, sí dijo, incluso dijo, yo no estoy hablando en nombre del gobierno de Estados Unidos, aunque Exacto. Algunos podemos pensar que chance sí. Exactamente, pero él dijo, bueno, yo estoy haciendo mi chamba, yo no soy amigo de señores, yo le estoy brindando un servicio profesional, bueno o malo, esa es otra discusión. Entonces creo que ahí hay un problema central, y no deja de ser curioso que el abogado de las partes pareciera estar hablando a nombre del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado para declarar lo que declara. Entonces creo que aquí hay un punto central en toda esta parte. Entonces está el caso del general Cienfuegos. Y la otra cosa que yo digo es que si uno se va fijando cómo se han modificado las fechas de las audiencias, uno sí se puede percatar que están obteniendo una enorme cantidad de información. ¿Por qué? Porque primero iba a celebrarse la de Ovidio, se movió, luego se iba a celebrar la del Mayo Zamba, se movió, luego se movió. Entonces ahí estás generando una manera, además sacaste el caso de Ovidio de Nueva York y lo mandaste a Chicago, eso también debe tener implicaciones para la construcción del proceso
Y me parece que es mucho más sofisticado el juego que están siguiendo las fiscalías y los abogados, y ahora un solo abogado, eso también es muy importante tener en cuenta, en términos de cómo están tratando, desde luego, ellos de apoyar a sus clientes. Uno, la Fiscalía General, la Fiscalía de los Estados Unidos, tratando de obtener la mayor cantidad posible, jugando de alguna manera con los tiempos y con las declaraciones de quienes ya tienen procesados. Y la tercera cuestión que me parece muy importante decir es: México expatrió, no hay otro término, expatrió a 29 personas a los Estados Unidos. No salieron por extradición, no salieron bajo ningún otro mecanismo. Los subieron a un avión y los expatriaron. Esas personas que están en los Estados Unidos no están protegidos por los tratados de extradición. Es una obviedad decirlo, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque al estar en los Estados Unidos y al haber sido enviados por el gobierno de México bajo las condiciones de negociación que se hayan querido, sobre esas personas México tampoco tiene ningún tipo de control jurídico. Y eso también es importante, porque ahí está Caro Quintero, ahí están otras personas que tampoco han empezado a declarar. Y estas personas no están, o pueden, déjame decirlo así, ser modeladas, voy a usar esta expresión, en los procesos jurisdiccionales en los Estados Unidos, porque no tienen ningún tipo de protección en estos casos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al haber hecho o al haber generado México tantas excepciones en relación con los extraditados o con los expulsados o con los trasterrados, como le queramos llamar, de los distintos grupos, pues México, en la precipitación de complacer, evitar aranceles o quitarse de encima críticas momentáneas, me parece que no ha construido una estrategia de largo plazo o una estrategia inclusive de mediano plazo para tener un control sobre los mexicanos que están vinculados con la droga en México, que están o que van a ser procesados en Estados Unidos. Dicho de otra manera, las fiscalías en los Estados Unidos tienen grandes oportunidades de movilización, utilización de todas estas personas por las condiciones tan inciertas que se dan. Y creo que lo que hizo Lichtman otra vez es decirle a México: dado que te perdimos la confianza, o dado que las autoridades de mi país, lo voy a expresar mejor, te perdieron la confianza, México, no vas a ser invitado a las mesas de negociación o a las mesas de acuerdos. ¿Por qué? Pues porque primero no cumples con lo que te comprometes, y segundo, ridiculizas a nuestras autoridades con la información que te otorgamos de manera confidencial como parte de unos acuerdos. Y creo que es una pésima combinación esto. Creo que la presidenta Sheinbaum en este momento sí necesita, y lo digo con mucho respeto, pues uno que es también mexicano y le importan las cosas que pasan en el país, que tiene que replantear completamente la estrategia. No puede expulsar como lo hizo a los mexicanos, parece una ofrenda, pero al final de cuentas no hay un control jurídico, ni el más mínimo control jurídico para estas personas. Creo que sí hay que guardar silencio en muchos de estos temas, hay que reconducir las relaciones. Me parece que tiene que otorgar estas acciones a un grupo específico de trabajo y no estar contestando ahí a los rebotes, porque esto pues ya estamos viendo que no ha salido bien, y seguramente va a salir peor, porque tienes a los tres, a uno ya lo tienes en la cárcel, al Chapo, tienes 3 personas que están en estos días declarando, y tienes 29 personas que están allá, que todavía no empiezan los procesos, y esas personas, insisto en esto, porque me parece muy importante, no tienen garantías judiciales por la forma en la que fueron expulsados del país. Entregados, ¿no? Entregados. Sobre Cienfuegos, déjame detener aquí, doctor José Ramón Cosío, porque el que más debe conocer los detalles de cómo fue el asunto de Cienfuegos en los Estados Unidos, qué tipo de operación de Estado se llevó a cabo en los Estados Unidos para rescatar al general Cienfuegos del procesamiento judicial en el que ya estaba enfilado, ya estaba sentado frente a la jueza, en pocas palabras, es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard fue el canciller mexicano del gobierno de López Obrador,
Y bueno, pues a él le tocó, digamos, llevar a cabo la operación como haya tenido lugar en Estados Unidos, exitosa para el propósito de López Obrador de rescatar al general Cienfuegos de lo que estaba ya siendo su inminente procesamiento judicial. Y déjame recuperar, porque es muy relevante no dejar pasar cosas tan relevantes como las que dijo en su momento Marcelo Ebrard, precisamente Marcelo Ebrard, un 19 de noviembre de 2020, el entonces canciller del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente, lo recordarás ahora que escuchemos juntos y el público, por supuesto. Claro. El general Cienfuegos va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya, no. Está sujeto a un proceso de investigación. Para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Sería casi suicida. ¿Qué te parece esto que dijo? No, mira, primero, cuando estaba Ebrard de canciller, seguramente, pues un canciller no toma decisiones por sí mismo, un canciller forma parte de la administración pública federal centralizada de un presidente de la República, recibió la instrucción de hacer lo necesario y prometer lo necesario para que el general Cienfuegos retornara a México e, insisto, se le abriera un proceso. Entonces ahí yo creo que Marcelo Ebrard cumplió las instrucciones del presidente López Obrador. Segundo, la declaración de él que acabamos de escuchar me parece impecable. Es decir, si la expedimos traerlo para después exonerarlo sería suicida. Se los estamos pidiendo para nosotros conforme a nuestros propios procedimientos y fundados en parte porque no se puede todo. Con la evidencia que nos están entregando lo vamos a exonerar, a procesar. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Seguramente el presidente López Obrador tomó la decisión, también él, de exonerarlo, o presionar para que la Fiscalía lo exonerara. No creo que esta tampoco sea una decisión autónoma del fiscal Gertz Manero, más allá de que la Constitución diga que tiene esta condición de autonomía, pero que es una decisión del presidente López Obrador, por las razones que sean, las presiones que tenía, las amenazas que pudo haber tenido de las Fuerzas Armadas. Esa parte de verdad no la conozco, creo que el libro de Jesús explica bastante bien algunos supuestos. Pero lo que sí es muy, muy serio es la frase final que dice Marcelo Ebrard, sería suicida. Y ahora estamos viendo que justamente lo que dice Lichtman es eso. Pues ustedes rompieron, no insisto, el castigar per se al general Cienfuegos, porque pues ese no es el caso era abrir una investigación, ver la evidencia y ver cuál era la situación, y ustedes, México, no abrieron, es decir, no cumplieron su palabra contra la entrega. Y segundo, que me parece todavía más delicado, y era parte de este modo que tenía el presidente López Obrador de hacer las cosas, se puso a hacer allí chistoretes sobre la información de la DEA, que era información que se le había entregado no mediante medios públicos, sino precisamente en una condición de confidencialidad para ser utilizada en el proceso del general Cienfuegos que se iba a abrir en México. Pues claro, lo que está haciendo Lichtman, no sé si motu propio o por una condición de asesoría o de ayuda o de vocería, no, eso sí no lo sé, ni me quiero meter en ese lío, pero lo que está haciendo Lichtman es, y encima de todo, se pusieron a hacer chistes de todo esto. Muy bien, pues entonces ustedes no van a estar sentados a la mesa, porque en estas mesas se negocian cosas confidenciales y se llegan a acuerdos muy, muy serios que tienen que ver con la libertad, con el sistema de justicia, etcétera, etcétera. Creo que esta es la pérdida neta de haber hecho las cosas como están. Y yo regreso a la otra cuestión. Ahora que estos 29 personas, no es trivial esto. Ahorita no estamos hablando de los dos Guzmán López y del Mayo Zambada, pero las otras 29 personas que están en los Estados Unidos les van a empezar a preguntar, no se van a quedar en una situación nada más ahí. Ahí tienes nada más que a Caro Quintero y ahí tienes a otras personas que fueron
expulsadas de México, entregadas, y ni siquiera existe una expresión jurídica técnica para describir lo que pasó. Cuando esas personas estén en los Estados Unidos, pueden ser sujetas a pena de muerte porque no fueron enviadas allá con tratado de extradición. Consecuentemente, frente a la amenaza de que los pueden mandar a la pena de muerte, pues seguramente algunos de ellos, no sé si todos, no sé si algunos siquiera, pero es probable que algunos de ellos digan, yo con tal de que no me dejen en cadena perpetua, que lo pueden hacer, con tal de que no me manden a una prisión de estas horribles que están mandando a la gente, o que me pongan una pena de muerte, yo voy a declarar cosas que sé y rompo los códigos de silencio tradicionales de la delincuencia. Eso es gravísimo, Carmen, porque entonces el Estado mexicano está a expensas de lo que estén declarando en otros procesos, en otros países, otras personas, y no tienes ahí sí más que ir recibiendo lo que se vaya derivando de estos procesos. Recordamos también a Jesús Esquivel, además de lo que hemos aquí mencionado de su libro, A sus órdenes, mi general, el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar, que es un libro de Grijalvo. Recordamos esto, por supuesto, y recordamos también que Jesús ha dicho en diferentes momentos del tema Cienfuegos que no se le entregó, que él tiene noticia de que no se le entregó a México toda la evidencia o todos los elementos o todo el expediente completo, digámoslo de esa manera. Es algo que hemos escuchado de voz de un periodista como Jesús, que pues es avesado en la materia, y lo dejo aquí como un elemento importante también. Y déjame recuperar también, ya que estamos reconstruyendo la historia de lo que pasó con el general Cienfuegos, porque evidentemente lo que dijo Lichtman ni es gratuito, ni es casual, ni pasaba por ahí. Desde luego no podemos tomarlo así. Es evidente que el señor Lichtman después, o sea, no tenía ni que haber dado una conferencia de prensa, para decirlo claro. Dio una conferencia de prensa para decir cosas, ya lo dijiste tú, a motu propio, o al final de cuentas pudiera ser o no un mensaje del gobierno mismo de los Estados Unidos, o como haya sido. Pero el planteamiento aquí está poniendo al caso Cienfuegos como un asunto que disgustó y que generó esa desconfianza, y por lo tanto era absurdo, según la palabra usada por Lichtman, que se permitiera que el gobierno mexicano interviniera en la negociación de alguna manera entre el capo mexicano, que está declarándose culpable en Estados Unidos, y México, pues observando de lejos. México, que es el país que ha vivido todas las consecuencias de la existencia del cártel de Sinaloa, bueno, pues está viendo, observando cómo todo lo que ocurre importante de procesamiento judicial sobre este poderoso cártel de Sinaloa es en Estados Unidos. Aquí estamos mirando. Y el gobierno también, y la fiscalía también. En el caso Cienfuegos, está lo que dijo Marcelo, que sería un suicidio no haberlo investigado, no hacer la investigación. Por eso pedimos la evidencia. ¿Le dio Estados Unidos a México toda la evidencia o no? No lo sabemos. Dice Jesús que no se entregó todo completo. Pero recordamos lo que nos dijo el fiscal Gertz Manero, así como recordamos lo que dijo Marcelo Ebrard en noviembre de 2020, que acabamos de escuchar. Déjame recuperar contigo, doctor Cosío, lo que nos dijo el doctor Alejandro Gertz Manero en una entrevista que me concedió en enero del 21. Despuésito de que Marcelo Ebrard dijo sería un suicidio, tal cosa, el fiscal general de la República desestimó de cabo a rabo la propia investigación de la DEA sobre el general Cienfuegos. Déjame recupero estos breves momentos. Nomás pregunto eso, ¿por qué no lo llevaron en colaboración? ¿Por qué no lo hubieran llevado en colaboración con la... Porque dudan de México y porque sospechan de que van a filtrar la información en México. Déjeme responder en su nombre. Aquí interpretando. Y con esas dudas y esas sospechas les entregan a un delincuente, óyeme, no, pues ¿dónde está la ética? Si esas son las dudas y esas son las sospechas y esas son las presunciones, ellos están colaborando precisamente con una duda, con una pretensión de esa naturaleza, y les devuelven a un supuesto delincuente. Por favor, ¿pero de qué se trata? ¿En serio? No se nos olvide. Ciertamente, doctor. Déjame decirte esto, no se nos olvide cuando el señor García Luna, bueno, era la adoración de la DEA. Pero la adoración, artículos completos, suplementos dedicados en el New York Times al policía más extraordinario de la estratosfera. Y resulta que no, que era un delincuente, y a ese sí que le han cargado la mano, pero de a de veras,
Con nosotros iniciamos un procedimiento y en ese procedimiento nosotros le solicitamos, Fiscalía, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, específicamente a quien había hecho la denuncia, que es la DEA, que nos mandara todas las pruebas que tuviera sobre ese caso. ¿Sabes lo que nos mandó? Lo mismo que le mandó al gobierno de México. No nos mandó lo que nosotros le pedimos. Nosotros le pedimos, dinos qué fue lo que se le presentó ante el gran jurado, qué fue lo que determinó el gran jurado, cómo se obtuvieron los permisos para hacer todas las intercepciones, qué fue lo que se alegó en esos permisos, quién las dio, cómo se está haciendo una imputación por cuenta de dos delincuentes que estaban hablando de un tercero, de este señor, y que los dos delincuentes están muertos. ¿Cómo los voy a diligenciar? ¿Cómo les voy a tomar declaración a dos muertos? ¿Cómo voy a saber todo lo que ocurrió y lo único que me mandan es lo que ya le mandaron al gobierno y que no me es suficiente? Internacionales podemos llevar este asunto verdaderamente a un sistema de análisis jurídico de fondo para ver si tenemos o no tenemos la razón y si estamos actuando o no estamos actuando con la soberanía y con la independencia que debe de actuar. ¿Qué opciones tiene para este propósito, doctor Gertz? ¿La CID, la Corte Interamericana? ¿Cuáles son las opciones internacionales? Todas a las que yo tenga acceso. Yo voy a consultar y le voy a pedir su consejo a Sergio García Ramírez, que fue él que estuvo en la Corte Interamericana, a Bernardo Sepúlveda, que estuvo en la Corte de La Haya. No, este asunto no se va a quedar aquí, ni se va a convertir en un proceso de linchamiento, de ninguna manera. Mira, Carmen, tú me conoces. Ayúdame ahí un segundito, perdón. ¿Cuál sería la materia? Es que es muy importante lo que dice. Dice, yo voy a llevar esto a instancias internacionales y va a consultar, pero esencialmente, ¿cuál sería la materia de consulta? Perdón la obviedad, pero dígamela. Es muy sencillo, la legitimidad, la juridicidad, los derechos humanos, todos los elementos que están aquí en juego, todos. Aquí se está señalando que la Fiscalía actuó de una manera parcial, que no actuó como un órgano autónomo, que perdonó a una gente que ya la habían perdonado los americanos, y luego tú me dices... No lo perdonaron, doctor. No, ¿cómo que no lo perdonaron? Retiraron los cargos, te lo vuelvo a explicar, que te retiran los cargos. Ya usted me planteó su... No agreguemos más porque ya lo dijo usted muy claro, no es mi opinión, ahí está lo que dicen los gringos y ahí está lo que se dice. Pero, es decir, nada más déjame decirte una cosa, todos somos inocentes, todos somos inocentes hasta que no se nos prueba que somos culpables, Eso sí, ni modo que me lo rebata. No se lo rebato, eso es totalmente cierto y no voy a discutirle una cosa de ese calibre. Para que lo tengamos claro, porque si no, esto no va a tener fin. Ahora, déjeme ir a una instancia internacional. Por supuesto que vamos a ver si la Fiscalía es o no es un órgano autónomo. Por supuesto que vamos a ver si un asunto del cual ellos retiraron los cargos, resulta que ahora yo tengo que llevar un juicio con unos cargos que retiraron, y que cuando yo vaya con un juez me va a decir, oye, tú estás presentando unos cargos que ya retiraron los propios acusadores. Pues esto fue lo que nos dijo el doctor Gertz Manero en aquel enero 2021, doctor Cosío. Yo creo que es justamente lo que Estados Unidos le está reclamando y está utilizando o está prestando a Lichtman. Sí, totalmente. Justamente para decir, ustedes... Ese es el tema. Ese es el tema. Ustedes dijeron que iban a abrir un proceso y bueno, llegó a México y por razones técnicas, plausibles o no, porque hay una idea de ir a instancias internacionales, todo lo que acaba de decir el doctor Gertz, o que acaba de reproducir lo que dijo el doctor Gertz hace unos meses, todo esto es... En 2021. En 21, pero para efectos, déjame decirlo así, de la visión de los Estados Unidos, debe haber sido algo también para ellos muy complicado. Tiene toda la razón el doctor Gertz cuando dice que fue al gran jurado, se presentó una acusación, vinieron una serie de negociaciones políticas, y en esas negociaciones políticas, que seguramente son a las que se refería Marcelo Ebrard, dijo, se va a retirar las acusaciones, ustedes se lo van a llevar y ustedes lo van a procesar. Llega a México, puede ser que consideran que la información era insuficiente, lo que sea.
y eso ahí hay una gran cantidad de problemas. Pero lo que quedó en la mente, déjame decirlo así, de las fiscalías es que México no hizo nada, y días después el presidente salió a decir que la información de la DEA no servía para nada, o lo que haya dicho. Entonces creo que ese es el punto que están teniendo allá en los Estados Unidos. Desde luego hay una discrepancia total. El doctor Guerra dice, con lo que me mandaron, yo no podía abrir una carpeta de investigación, yo no podría actuar. Estados Unidos considera que México, con esa información o información adicional, eso no se ha abierto en la discusión, tenía que haber abierto un proceso, no para efectos de castigar, sino para efectos de investigar, y en su caso, y si hubiera elementos claros, llevar a la decisión. Pero al no haberse abierto el proceso, al no haberse consignado, al no haberse presentado la carpeta de investigación, yo me supongo que es lo que están teniendo en la cabeza los fiscales en Estados Unidos, consideran que ese no fue el acuerdo político al que se está llegando. Entonces, ante razones jurídicas que se plantean de forma plausible por el fiscal Díaz Manero, Estados Unidos está diciendo, sí, aquí había una serie de razones jurídicas, sin duda, pero también había una serie de razones políticas, porque nosotros, me supongo, es una narrativa que yo me estoy figurando, nosotros aceptamos hacer cosas con esta persona que estaba a punto de iniciar su proceso en los Estados Unidos para llevárselo a ustedes, para que ustedes hicieran lo propio. Entonces ahí es donde está esta disonancia. Ellos deben considerar, por buenas o malas razones, que fueron traicionados, que no fueron escuchados, y que consecuentemente eso les autoriza a no invitarnos como Estado mexicano a las mesas, que ese es el punto central ahorita, no si se está procesando o no al general o no, esa creo que no es la discusión ya, sino si no se nos va a invitar como Estado mexicano a las mesas en las que se pongan o se lleguen a ciertos acuerdos con, en este momento, Ovidio, pero más en un mes con el señor Zambada, en otro mes con el hermano de Ovidio, con Joaquín, y después con todos los otros que fueron expulsados del país, no extraditados. Así, creo que esto sí tiene muchísimas repercusiones para la forma como se van a ir construyendo todos estos procesos, se va a ir obteniendo toda esta información en los Estados Unidos. Y a lo mejor, no sé, están tomando este hecho del general Cienfuegos como el pretexto o como la explicación, cualquiera de las dos cosas es plausible en este momento, porque no tenemos toda la información de lo que está pasando ahí adentro, como la razón para no invitar a México a las negociaciones. Es decir, dicho de otra manera, obtener información de las personas procesadas en los Estados Unidos, en mesas en donde solo van a estar los abogados defensores y las fiscalías, desde luego tendrán que estar autorizadas por los correspondientes jueces para extraer enormes cantidades de información sobre políticos, empresarios, jueces, abogados, etcétera, que están metidos en todas estas redes de narcotráfico que tuvieron a su cargo, pues nada menos que los dirigentes más importantes del cártel de Sinaloa. Creo que eso es lo que y algunos del cártel Jalisco que también fueron expulsados del país mediante este mecanismo tan irregular que vivimos con estas 29 personas. Pues todo queda abierto, todo queda bajo una circunstancia inédita, aunque, como dices, ya lo hemos dicho tantas veces que lo inédito puede dejar de tener valor la palabra, pero lo tiene en este caso porque ciertamente no hemos visto nada que se le parezca en estos momentos, y bien a bien, pues queda la pregunta, la pregunta abierta principal es qué tipo de circunstancias vienen para México, para figuras ya conocidas y reconocidas que están bajo el control de los estadounidenses del cártel de Sinaloa. Lo que puedan decir, lo que puedan procesar, lo que pueda venir es un enigma absoluto. Así que el caso Cienfuegos, pues quien lo volvió a traer a colación es ni más ni menos que el abogado de Ovidio y de los demás miembros del cártel de Sinaloa, salvo, bueno, de la parte de los chapos, ¿no? De la chapiza, digámoslo así. Y en este caso, pues queda lo que el propio Jesús Esquivel ha informado al respecto sobre el expediente Cienfuegos. Hay que recordar también que Jesús en su momento habló de una entrevista que sostuvo con un fiscal estadounidense que renunció en protesta por el acuerdo de repatriación de Cienfuegos, y que este fiscal le confirmó a Jesús que no se entregó a México el expediente completo, el cual sigue sellado en el Departamento de Justicia.
Lo que Esquivel dijo en su momento es que este fiscal estadounidense le dijo: no les entregamos todo el expediente. Fue lo que respondió el fiscal, y explicó que revelar su contenido sería un delito federal en Estados Unidos y que solo se desclasificará si se detiene o extradita a otros implicados. Es lo que Jesús ha dicho al respecto de este caso, y me parece importante recordarlo también ahora, porque ya que estamos de regreso con el caso Cienfuegos, pues hay muchos elementos que se fueron presentando a lo largo de los años, desde el 2020, con Marcelo Ebrard diciendo lo que dijo, desde 2021 con el fiscal Gertz Manero pues desestimando la investigación de la DEA, afirmando que lo habían perdonado a Cienfuegos, y que esto pues al final de cuentas era una declaración que yo le controvertía, porque para mi análisis no lo habían perdonado de nada, sino que se habían comprometido a enjuiciarlo. En fin, todo lo que hemos aquí recuperado, doctor Cosío, y que en este momento nos queda con la pregunta abierta de qué viene para México. Y tú dices, déjame retomar lo que tú mismo has planteado, que la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, y la propia Fiscalía deberían ya desde ahorita empezar a revisar qué es lo que hay en la materia, sí, dado que tanto, bueno, a ver, Donald Trump ha sido directo. Ha dicho: le he pedido a Pam Bondi que vaya también por narcopolíticos. Esto no lo digo no yo ni tú, esto lo hemos oído de voz de Donald Trump. Mira, y ahí yo agregaría dos elementos. Si estuvieran solo, voy a poner esta hipótesis, si estuviera solo la gente de los Chapos, voy a llamarle así a todo el grupo, a toda la familia, en los Estados Unidos, y el Mayo estuviera en México, la situación para México podría ser relativamente cómoda. ¿Por qué? Porque tú dirías, bueno, lo que están declarando un grupo de delincuentes no tiene que ver con lo que declara el otro. Pero aquí lo que es muy genera mucha incertidumbre para México es que tienes a las cabezas de los dos grupos en los Estados Unidos. Entonces los dos, no solo uno, los dos pueden ser sometidos a negociaciones, y los dos te pueden dar una enorme cantidad de información que se puede ir contrapunteando, que se puede ir complementando, etcétera. Es decir, tienes toda la estructura del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos, ahora sí que en la expresión clásica, a merced de los fiscales y a merced de los jueces. No tienes una ruptura, no tienes una diferencia. Este dato creo que de verdad es bien importante. Y la otra cuestión, que cuando México aceptó expulsar del país o entregar, o como quieran usar la expresión, a 29 personas, y este dato yo sigo creyendo que es un dato central, tú tienes a personas de otros cárteles también en los Estados Unidos y no están sujetas a las reglas de extradición. Consecuentemente, ahí hay gente del cártel Jalisco, gente de otras generaciones del cártel de Sinaloa, es decir, tienes otras estructuras en este caso. Si los fiscales, como supongo que lo harán, van extrayendo información de los distintos detenidos, pedazos de información del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, del Golfo, etcétera, etcétera, de las escisiones que tienen todos estos grupos en el país, etcétera, etcétera, que han tenido los cárteles en el país, puede llegar un momento en que tengas en procesos judiciales, no en novelas, no en libros de historia, no, en procesos judiciales, un enorme mapa de esta información. Y ahí yo quiero regresar a esa charla, a esa sesión en la que la fiscal Bondi compareció y el senador Graham le dijo, este senador de Carolina del Norte, cuando le dijo, díganos si México está cooperando o no, y ella se salió diciendo, eso lo vamos a hablar usted y yo en privado, señor senador, y entonces él se lanza a decir, pues yo de una vez le contesto que no y tal y cual. Uno lo que podría ver de todas estas informaciones, el uso de los aranceles, es que se está, me parece a mí, construyendo y sabiendo cómo funciona el sistema judicial y el sistema, digamos, ministerial o de procuración de justicia en Estados Unidos, se está levantando una gran cantidad de información, porque tienen a todos los informantes en su territorio. No están en México, no están pidiendo asistencias de consulares o asistencias diplomáticas. Ellos tienen todas las fuentes de información en ese mismo sentido, tienen los registros por la cooperación que tenemos que dar con México de las cuentas bancarias, de las transacciones financieras. Es decir, mi impresión es, si no tengo ningún dato,
pero entendiendo cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, deben o estar en el proceso de levantar gran cantidad de información. Creo que aquí le queda a México, a nuestra presidenta, al canciller, a todas las personas que están involucradas, dos acciones: o esperar a que todo se lo digan desde fuera, vengan las órdenes de extradición o las solicitudes de extradición, vengan las detenciones, inclusive en algún momento el presidente Trump dijo que podía venir secuestros de nacionales, como pasó con Álvarez Machán ya hace algunos años, o pasó con el propio Mayo Zambada, etcétera. Puede ser esa o puede ser solicitudes de extradición, pero me parece que empieza una mecánica muy fuerte contra todos estos grupos, que no solo son los sicarios, no solo son los que traen los AK-47, nada. Es decir, es esto más sus estructuras políticas, más sus estructuras policiales, más sus estructuras financieras. Es decir, mi impresión es que se está haciendo un mapeo, como se dice ahora, de muchas actividades, y eso es lo que se está haciendo. México, ¿qué hace? Se sienta a esperar que desde allá empiecen los requerimientos o las acciones, o México empieza internamente y con seriedad a abrir sus propios procesos, sus propias acusaciones, y empieza también a tratar de arreglar algo de lo que le queda a la casa. Yo creo que este es el dilema que se debe estar viviendo en estos momentos. En Palacio Nacional. Dijimos, en Palacio Nacional. Uh-huh. Y como dijimos, ya le quedó claro, por las razones que hayan sido buenas, malas, bien entendidas, mal entendidas, no los vamos a invitar a nuestras mesas, y eso sí creo que ya quedó clarísimo. Eso lo vamos a arreglar nosotros. A lo mejor puede tener ahí Omar García Harfuch, que tiene una muy buena relación, por lo que ha ido viendo, alguna presencia, pero me parece que el resto del funcionariado mexicano no va a ser invitado a estas condiciones, y esto sí creo que es muy, muy delicado. Y ahí sí creo que no es una buena idea, muy respetuosamente lo digo, amenazar a los abogados, que no son más que abogados, no son autoridades. No, eso tampoco me parece una muy buena idea, sacar a pasear a los símbolos patrios cada tercer día, porque eso pues va a llegar un momento en que va a volverse irrelevante. Cada vez que sale una cosa, volvemos con esta frase: el presidente López Obrador de México no es piñata en nadie. Creo que es un asunto que ya debe de trascender a la retórica, estos elementos que son importantes, no lo niego, simbólicos, y sí tiene que tener una operación jurídica, política, mucho más sofisticada que lo que estamos viendo hasta ahora. Doctor José Ramón Cosío, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, Carmen, muy buenos días para todos.